Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Descabelladas con la implacable Alejandra Matus. ¡Tatán! Hoy día estoy de rosada, así que no tan implacable. No está tan implacable, va a estar suavecita hoy día. Amorosa. Ya, aprovechemos. Y la Matea, Mirna Schindler. Aquí traje mi apunte. ¿Todos hoy los libros? Tú no lo haces muy ¿Los distinto. libros? No, están por ahí, andan por ahí. ¿Andamos por ahí? Sí. No, yo tengo más hojitas que tú. No, yo tengo 3. Yo tengo como 10. Bueno, pobres arbolitos. Y este es el torpeo de la Alejandra. Es que la ¿Qué es lo que nos va a decir Alejandra hoy día? Claro, aquí están todas mis ideas. Ale, te apuesto... Pero por este lado. Oye, ¿puedo esas decir son algo? mis ideas. Ale, te apuesto que tú te estudiás la materia a última hora, te iba la raja en el Típico, colegio. sí. ¿Te apuesto? ¿O no? Sí. ¿Viste? Ay, se está además es modesta. Modesta, Sí, pues eso es lo mejor que tiene. Así Ya, es, así es. vamos a lo que nos convoca. El día de hoy queremos abrir con un tema que tensionó mucho hoy día el Congreso. Bueno, como siempre el Congreso está tenso, pero es la agenda de seguridad y en particular el veto del gobierno a la ley de usurpaciones. El veto ha estado complejo finalmente de la discusión sobre la autotutela, que era lo más inquietante. Se desplazó la inquietud de la oposición a la tipificación y pena de las usurpaciones no violentas, que no es lo mismo que pacífico, aprendió la ministra del Interior. Y el otro problema que hubo en materia de agenda de seguridad es que se dividió el oficialismo en la ley que penaliza el porte de combustibles, la ley anti-Molotov. La Matea, ¿qué opina? La Matea. A ver, varias cosas. Yo creo que cuando uno habla de usurpaciones, podemos hablar desde lo que pasa en la Araucanía y no en vano. Este proyecto nace, entre otros, por el senador Felipe Kast, senador por la Araucanía, ¿no es cierto?, donde este es un tema cotidiano. Ese es un tipo de usurpación. Otro es tomarse un edificio, caso puntual, un edificio de Copiapó que se tuvo que interrumpir por la pandemia, ¿no es cierto?, y ¿qué ocurre? Se toman el edificio y los dueños, los que querían ocupar, ¿no es cierto?, las dependencias, se ven con este conflicto. Hasta la toma que corresponde a un terreno, ¿no es cierto?, por parte de pobladores que no tienen casa, ¿no es cierto? Y ese ya es otro factor y lo dejó, digamos, de lado este proyecto de ley. Todo lo que está catastrado hasta el año 2022, pero se extendió hasta 2024 en términos de las ocupaciones de terrenos para estos efectos, está fuera de la ley. Entonces estamos hablando de ocupaciones que, claro, más allá que el Código Penal haga la diferencia entre violenta y no violenta, la usurpación, evidentemente que toda usurpación no es pacífica, no, o sea, tiene un carácter violento de momento que tú te tomas algo que no es tuyo y que genera una situación que podrá verse en tribunales como no. Yo creo que más que el tema de la cárcel, para efectos de quien toma una propiedad o un predio, para mí el tema más polémico es la famosa autodefensa o defensa privilegiada, que permite que la persona pueda no solo ella misma defenderse frente a los agresores sin tener que pedirle a carabineros, sino que llamar a terceros. Ahí yo creo que para mi gusto está el tema más complejo, donde el veto del gobierno me parece que tiene todo sentido, porque de lo contrario este sería la ley de la selva, el Far West, y entonces cada uno va con los palos, con las piedras o con las armas a defender lo que corresponde que lo haga la justicia, que lo haga la fuerza, que tiene el legítimo derecho del uso de la fuerza, como es Carabineros de Chile.
No, y además podría haber alimentado una industria de mercenarios para ir a desalojar predios tomados, distintas usurpaciones. Pero eso finalmente generó, hay acuerdo en esa materia, si el debate se desplazó, Alejandra, a el carácter o a la sanción que va a tener la usurpación no violenta. Yo, a diferencia de la mía, creo que es bien clara la diferencia entre una usurpación violenta y una no violenta. Sí, yo creo que es clara, pero es como discutir sobre la carreta y no los bueyes. Porque el tema en Chile es que efectivamente cada quien, o como se dice en su momento, ¿cuál era la idea del legislador cuando aparezcan los juicios futuros? El espíritu. ¿Cuál era el espíritu de la ley? ¿En qué estaba pensando el legislador? Porque el legislador obviamente está pensando en casos paradigmáticos. El dueño reconocido, no llega ahí, hay un dueño, este terreno tiene un dueño y ese dueño tiene el derecho a reclamar su propiedad, desde arrendatarios, que los arrendatarios no se quieren ir, hasta ocupaciones de predios más grandes, por razones sociales o por no razones sociales. Pero el problema en Chile es que ¿quién es el dueño? Me parece a mí. Que no es claro, en muchos casos no es claro quién es el dueño. Tú mencionaste el tema de la Araucanía, por ejemplo. ¿Y qué pasa si el pueblo mapuche dice, bueno, nosotros somos los dueños legítimos? Hay predios tomados ilegalmente por forestales. Hay predios donde las forestales no tienen títulos de propiedad tan claros, donde se han usado artimañas para comprárselo a un tercero, pero ese tercero tenía los papeles raros. Entonces, ¿cuál es el dueño original, legítimo, para ir y llamar o la fuerza pública, la autotutela que fuera, o la fuerza pública, para decir, venga a desalojar? Y ahí es un problema que en Chile, donde tenemos una justicia clasista, el que tenga más dinero, y la gente así lo percibe, el que tenga más dinero y más redes de poder, va a poder reclamar como suyo terrenos, propiedades que a lo mejor no son de ellos. Y ese problema también lo podemos ver en el tema de la Molotov. A mí me parece que en cualquier país normal, con una democracia normal, si una persona porta una Molotov, una botella con benzina, con una mecha y artefactos para encender esa mecha, y es sorprendido flagrante con eso, lo pueden detener como se puede detener una persona portando un arma. El problema es que en Chile, y lo vimos durante el estallido, ¿quién es el oficial de fe? ¿Quién dice que la persona portaba benzina para hacer una molotov y no para echársela al auto en pana? La policía. Y la policía tiene un interés, cuando se trata de reprimir manifestaciones, tiene un interés en imputar a la persona muchas veces que no tiene ninguna herramienta para defenderse adecuadamente. Entonces, es un problema de desequilibrio del sistema judicial. Si tuviéramos un sistema judicial sano, si no tuviéramos conservadores que en algunos casos aceptan coimas, si no tuviéramos notarios que aceptan coimas, el tema de la usurpación sería, claro, legítimo, sin lugar a dudas, pero ¿a quién le vamos a dar esta herramienta y si va a resultar peor la enfermedad que el remedio? Fíjate que la alusión que haces a la discrecionalidad finalmente de la policía para determinar si hay o no hay sospecha de que se está cometiendo un porte de combustible para hacer molotov, porque la ley de lo que habla es de contexto en lugares públicos, de manifestaciones, de reuniones públicas. Claro. Pero bueno, a la senadora Campillay le deformaron la cara y la dejaron ciega y sin interés de su sentido en contexto de manifestaciones, pero ella estaba saliendo de su casa, no estaba manifestándose. Pero quiero ir a otra cuestión porque tiene que ver con ciertas revelaciones que se han conocido hace poco. Para el incendio en el sur de Chile durante este verano, que fue tremendo, arreciaban las noticias sobre terroristas que portaban benzina, sobre pirómanos, sobre mapuches que estaban también incendiando. Cuando se aprobó la defensa privilegiada de carabineros, es que déjame, la ley una acotación, aumentaron enormemente la cantidad de supuestas personas queriendo atropellar a carabineros. Yo creo que sería fácil tomar los casos. ¿Cuántas denuncias
de supuestos delincuentes tratando de atropellar a carabineros se emitieron. Hubo muchachos y la que ley se incluso aplicó por lo demás a varios casos de violación a los derechos claro, humanos, entonces, ya van como 4. Entonces ese durante es el estallido. problema, a mí me parece que ese es el fondo del problema. Porque Pero no es un problema de calificación solamente jurídica de los delitos. Y en el caso del combustible, portar combustible, fíjate que llegó al nivel de que se decreta esta norma para prohibir que se portara, claro, evidentemente hubo 17 muertos, entonces había que tomar todas las medidas necesarias. Pero se puso el foco en supuestos pirómanos y supuestos terroristas que estaban incendiando el sur de Chile y finalmente la Fiscalía ha establecido que fueron 2 empresas eléctricas las que por falta de mantención de su cableado iniciaron el fuego. Entonces, ojo con la sospecha, porque la sospecha siempre recae sobre el débil, sobre el pobre. Y, bueno, ahí es o que... el sesgo, porque como en Estados Unidos es afroamericano, tiene mucha más probabilidad de ser detenido. O es mapuche en el caso y en de este Chile. caso es mapuche o... Claro, pero ahora la ley de usurpación está pensada claramente para la Araucanía, no está pensada para los campamentos, Sí, pero de rebote lo podrían como usar los el pueblo campamentos mapuche perfectamente. como O los sea, campamentos, los futuros, que siempre los va a haber, claro, una explosión o una expansión de este fenómeno producto de la pandemia, porque mucha gente se quedó sin plata para arrendar, por el fenómeno migratorio, etcétera. La ley los va a sancionar a partir de su promulgación y para adelante, pero las tomas de terrenos van a seguir existiendo. ¿Y quién hace las tomas de terreno? En la Araucanía sí, esto obedece a una política, a una estrategia de la CAM y de otros grupos armados de recuperar su territorio, porque y ahí vamos a lo que plantea Alejandra, de que sienten que su territorio es suyo y de hecho el Estado asumió a través de una comisión transversal que hubo una usurpación, además de un genocidio, que hubo un despojo. Pero bueno, más allá de eso, eso debiera resolverse por los cauces institucionales y ahí está la Comisión de Entendimiento, etcétera, y es efectivo que hay que legislar respecto a este fenómeno. Déjame decirte algo respecto de aquello. Yo creo que se han mezclado varios temas acá. Por un lado, lo que está pasando en la Araucanía, que tiene características, por supuesto, propias, porque forma parte de un conflicto político, histórico, ¿no? Donde se mezclan los elementos que tú estás señalando. Entonces, como que hay que dejar claro que para eso se formó una comisión, ¿no es cierto?, para lograr darle una salida institucional a este conflicto, porque si vamos a pensar que la manera de solucionarlo es que nos vamos a tomar todos los terrenos, se los vamos a quitar a las forestales y vamos a incendiar el país, eso no va a resolver el conflicto y así es como estamos, ¿no es cierto?, con un conflicto que lamentablemente no se ha logrado dar una salida política. Para mí la salida es política y tiene que ser política. Ahora bien, respecto a la discusión de esta ley, lo que yo creo que es complejo es que hoy día, efectivamente, si un grupo de personas, no hablemos de pobladores que están con una necesidad de habitacional terrible, porque ya dijimos que eso fue dejado, ¿no es cierto?, al margen hasta el 2024, porque esa es una realidad distinta. Estamos hablando de aquel que, ya sea porque formó un negocio al respecto, ¿no es cierto?, de tomarse terrenos en la playa o tomarse un edificio de departamentos a medio construir, etcétera. Ocurre que hoy día eso tiene una pena, si no es violenta, tal como estamos hablando en términos de que rompiste las cosas, le dañaste a una persona, en fin, eso tiene una pena de multa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes llegar a pagar 1,5 millones máximo de multa y te salió gratis, porque en el fondo el beneficio que tú obtienes con respecto a esa ocupación, respecto del costo que te significa, es mayor. Entonces, lo que pasa, Mirna, es que lo relevante para estos casos, sí, porque están las tomas VIP, etcétera, donde hay fines lucrativos, evidentemente completamente distintos de las usurpaciones de la CAM y completamente distinto de los campamentos. Pero lo relevante de esta norma, porque se va a lo accesorio justamente para instalar este discurso de tú estás del lado de los delincuentes y tú estás del lado de las víctimas. O de los usurpadores, como han dicho. Pero lo relevante es que se establecen mecanismos de restitución. Eso es lo que importa, porque la usurpación va a seguir existiendo. Si es pacífica o no es pacífica, está bien, o sea, si es violenta o no es violenta, en realidad el pacifismo es otro concepto. Claro. Queda discrecionalidad del juez en el veto del gubernamental. Pero lo importante es que haya mecanismos para restituir estos terrenos a sus legítimos dueños. Obvio, pero es que el punto acá nuevamente es que hay un sector que establece, pero que no es solo la derecha, hoy día no nos confundamos, aquí hay un sector mucho más amplio. Hoy día, por ejemplo, conversaba con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, que está de acuerdo en aplicar la pena de cárcel para aquel que se toma
una propiedad o un terreno y que no queda a discreción del juez establecer si aquello corresponde o no como pena de cárcel. A ver, primera cosa, este proyecto de ley tal como está aprobado también por el gobierno establece que esto es un delito, ya no es una falta, ¿no es cierto? Si es que se cambia la ley actual de usurpaciones. El punto hoy día es si esa ocupación no violenta va a tener, como dices tú, Yasna, una multa o va a tener una pena de cárcel. Y lo que dice el gobierno es que eso queda a discreción del juez y lo que dice otro sector es que no, tiene que quedar establecido, no puede dejárselo a discreción del juez porque si no pasa lo que dices tú, pues Alejandra, el juez va a discernir en función de sesgos, en función de cuestiones de clase, no sabemos. O sea, eso va a ocurrir igual. Perdón, pero yo prefiero que el sesgo lo aplique un juez que está formado a que lo aplique un policía que no está formado en términos de sesgo o de controlar sus sesgos. Mira la formación o las entrevistas, se han hecho estudios sobre los sesgos policiales. La policía chilena está educada con un concepto militar que ve a ciudadanos, cierto tipo de ciudadanos como enemigos. Entonces, si no es el tribunal el que establece que tiene un rango mayor para discernir de acuerdo con la ley, porque no es discrecional, o sea, es un menú mayor de posibles sanciones cuando el juez lo determina, pero no lo va a determinar sobre su propio, lo determina sobre el cuerpo legal, sobre las circunstancias, las atenuantes y agravantes. Pero si eso se establece como un instrumento ejecutivo que se le da a la policía y la policía es la que resuelve, o el juez solamente no puede valorar lo que ha sucedido porque tiene un estrecho menú de sanciones, entonces se pueden cometer muchas injusticias. Pero no entiendo por qué tú dices que la policía en esta nueva ley podría tener un rol que jugar en términos de señalar si esto fue violento o no fue violento. Porque como es flagrante, la policía puede actuar sin orden de juez. Viene el dueño, cuando el dueño va a llamar ¿a quién? Va a llamar a la policía. Es decir, yo soy el dueño de este terreno, me lo han tomado, desalojemos. Entonces, pero el desalojo lo determina un juez, pero ¿con qué? No, pero como es flagrante, lo que establece esta ley, y eso no está cuestionado por el veto, es que la flagrancia del delito es permanente. No hay un periodo de 12 horas como en la ley actual. Y por lo tanto, fuerza pública puede actuar permanentemente. Por eso. Claro. Sin orden judicial. ¿Quién determina que es el dueño legítimo? ¿Cómo? Bueno, la ley. Pues, o sea, no sé, pues tendrás la ley y el conservador de bienes raíces. La escritura del departamento, la escritura de la casa, la escritura en muchos casos hay dobles escrituras, hay escrituras superpuestas. Ya, pero será la mayoría, Ale. No, pero no Oye, es... hay un caso que es emblemático. No es propiamente una usurpación, pero sí es una ocupación ilegal de un terreno público. Ya. Y es la empresa agrícola del presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, que tiene un tomado para el predio de sus cultivos, o los predios, o el latifundio. O sea, el caso de Frafra, por ejemplo, que movía los tomó cercos. Un camino que es propiedad pública, que además es un camino ancestral para rituales religiosos. Se lo tomó, hay una orden de la Dirección de Vialidad del MOP para que lo desocupe, y ahí está presentado. Hay muchos caminos públicos tomados por constructoras y todo, pero ¿quién va a ejercer el derecho? Normalmente, ¿quién va a los tribunales y dice desaloje? ¿Quién? El dueño. Personas con recursos o personas sin recursos. Personas con posibilidad de pagar abogado. Entonces, primero vas a desalojar y después el tribunal va a determinar quién tiene la razón. Y más encima no puede determinar quién tiene la razón si la ley le deja un marco estrecho. Pero Alejandra, ¿qué solución le das tú a una persona que le tomaron su propiedad? Hablemos ya de una cuestión mucho más... ¿Qué solución? Si el problema no es que los delitos no estén tipificados, si los delitos están tipificados, tenemos un sistema procesal, un sistema civil, de justicia civil, donde los juicios pueden demorar 50 años. ¿Pero estás de acuerdo que se convierta en delito y no en falta la usurpación? Pues que es determinante. Pero si los delitos están tipificados. No, pero es que hoy día es falta, por eso te pregunto. Ya. ¿Estás de acuerdo que sea delito? Que una usurpación se convierta en delito. Me parece que esa no es la discusión. Porque eso es lo que está diciendo el nuevo proyecto de ley. Es que se están dando herramientas ejecutivas y te estás saltando la valoración judicial de lo que está ocurriendo porque el sistema judicial no funciona. Entonces, como no funciona, pone esta remedio.
el remedio que tiene hoy día una idea, entonces salimos con la casuística, ¿cierto? Y me parece súper justo que una persona que tiene un departamento, que se lo tomaron y no se lo devolvieron el arrendatario, O sea, pasa, pero todos los días. Justísimo, incluso pequeños predios de pequeños agricultores que son campesinos, que tienen su siembra. Esto no es solo rural, es también todo urbano. perfecto y legal y me parece de plena justicia. El tema es que con esta cobertura no solamente se la vamos a ir a recuperar al pequeño, caso ejemplar, injusto, que hace llorar en los matinales, sino que se puede usar para cometer una gran cantidad de injusticias, porque está demostrado que eso pasa en Chile. Esto no es una idea de desconfianza súper extraña, sucede. En el libro negro de la justicia chilena, para proponer un caso, hay un ministro de la Corte Suprema que le quitó el predio a una señora pobre y la mandó presa por robarle membrillos que eran de su propio terreno. Por supuesto. Y el juez tenía todo Entonces, para casos podemos sacar siempre, pero déjame terminar. Para casos podemos sacar siempre. El tema es que si yo estoy estableciendo mayores delitos, mayores penas y dándole atribuciones a la policía para valorar. Oye, menos mal que vino Rosadito. Sí. Oye, sí, la implacable. Ya. Oye, pero es que yo dije que yo las quiero llevar a una dimensión del mismo tema. Es que es la dijeron algo política. pero vamos a volver al tema de la benzina y el porte ilegal de benzina. Sí, porque lo nombraron y ahí hubo una precisión que quiero hacer. Dígame. No, lo que pasa es que, por lo que se entendió, hoy día, si tú portas una Molotov, ese es un delito y que se pena con cárcel. Corta y precisa. O sea, no como que, oye, me encontraron una Molotov. No, pero yo, no. Eso está penado. Lo que se quiere hoy día penalizar, y este es un tema súper complejo porque, no penalizar, sino que, penalizar, pero con pena de cárcel, quiero decir, es para el porte de combustible. En el contexto, entiendo, de protesta. Por eso es que es tan cuestionable la arbitrariedad para definir si eso no es justificado, el porte. Porque puede sí serlo. Hay gente que está a 3 cuadras de una manifestación y que va a comprar parafina para su estufa. O sea, no necesariamente es para eso. Perdona, y déjame, es que quería dar un ejemplo hace rato y me interrumpieron, y es muy importante a propósito de los incendios. Tengo ahí un ejemplo también. A propósito de los incendios. Fíjate que se prohíbe el porte de combustible porque evidentemente se pensaba que había gente que estaba asusando estos siniestros. Pero resulta que afectó a los pescadores de la zona que necesitan comprar benzina para sus lanchas, a los pescadores artesanales. ¿Y cómo iban a ir a comprar? No pueden llevar la lancha a la bencinera para comprar o el motor para ir a echarle benzina. Tienen que hacerlo, el mecanismo de compra es ese. Entonces, no se pueden obviar una serie de situaciones que son parte de la vida doméstica diaria, de la vida en la ciudad diaria, porque todos estén en la sospecha de tener un combustible para hacer molotov y tirársela a carabineros, que por supuesto eso debe ser delito y debe ser sancionado. Pero el problema es que entre medio con este tipo de normas limitas la libertad de desplazamiento y además hay una especie de Minority Report. ¿Se acuerdan de la película? Sí, sentencia previa. Sentencia previa. ¿Cómo tú vas a presumir que por el hecho de estar con combustible vas a ir a rociársela al inspector de tu colegio o vas a ir Pero es que además es el típico encuadre administrativo. ¿Qué causal le voy a poner a esta persona? Portaba combustible. ¿Quién es el testigo? El mismo que lo detiene. Porque los carabineros son ministros de fe. Entonces, hubo casos, el caso de un abogado, de ex abogado de la vicaría, en que su hijo fue acusado de portar una molotov. El abogado pudo demostrar que su hijo no portaba molotov, pero porque es un abogado y porque se movió, pero el cabro estuvo preso. Mucha gente no tiene ni siquiera la posibilidad de tener ese día en la corte. Bueno, hay 39.000 inocentes que han estado tras las rejas en la última década según la Defensoría Penal Pública. Así que el problema es que uno se pone sensible a eso cuando le toca a uno. Chicas, vengan para acá porque se nos acabó el primer bloque. Rápido, pues a mí me faltó toda la dimensión política de este tema. La dimensión política, pues. Pero si no lo comentan, porque no alcanzamos las 3 de la mañana. No, que digo que otra vez
vez, en el tema del porte de combustible, el oficialismo vota dividido. Entonces, también ahí hay un problema de responsabilidad política de las coaliciones de gobierno de ponerse de acuerdo primero en una agenda que es muy adversa Es que por algo para son la las centroizquierda. coaliciones, pues. Claro, pero si la Concertación no tenía un puro partido, tenía También, un partido del orden, pero tenía varios. Pero no tienes una coalición, tienes Ya. dos. ¿Qué vamos Ya. a escuchar? Vamos a escuchar a Kisa, creo que se llama, perdón. Cada vez que mientes. Tom. ¿De? Kisa. Ella esta es una hip hopera madrileña que Wow. se hizo famosa el año pasado porque empezó a difundir su obra en TikTok. Tiene una canción maravillosa que no pudimos poner hoy día porque no tiene suficiente calidad audiovisual, pero sí pusimos otra, Miénteme. Pero la primera, que la hizo famosa, se llama Contrato, se las recomiendo que la busquen, que habla de una persona con depresión, hablando después de haber estado interna en un recinto psiquiátrico, muy profunda. Además tiene una voz que se van a morir. Así que totalmente recomendada, Kisa. No podemos controlar el clima, no podemos detener fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para lo que viene y ya se ha anunciado. Como parte de este programa, nosotros fuimos a buscar en las calles las preguntas de las personas. ¿Cuánto saben? ¿Cuáles son sus inquietudes? Invitaciones, por supuesto, a estar siempre aquí y cada semana en Tangram, en UChile TV. Cuando anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rollito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto, yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles, por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto. No, le dije yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día. Es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero Carola, estoy llorando, pero no te pases película, porque yo sigo luchando.
El Centro Cultural Seina y Uchile TV presentan el programa de entrevistas Estudiantes Preguntan. Jóvenes, hablando sobre la hora y el futuro. Las y los jóvenes del Instituto Nacional José Miguel Carrera hablan sobre diversos temas con Emilia Schneider, Óscar Contardo, Ana María Stuben, Jaime Belolio y Mario Marcel. Todos los miércoles a las 20 horas por Uchile TV. Y de vuelta ya para abordar un nuevo tema, y es el proceso constituyente, porque... Oye, pero no me diste el segundito. Perdón, Hoy tengo es un el Día compromiso con la Nacional- Rosadita. Hoy es el Día de la Música Chilena porque se celebra el natalicio de Violeta Parra. Bien, Así que junto con escuchar a Kisa, escuchemos música chilena, la que sea de su agrado. Eso. Muy bien, excelente punto. Dicho eso, quiero un compromiso, disculpa, Sí. Alejandra. ¿Compromiso? Estoy acelerada. No, que le dije que Ah. íbamos a mencionar el Día de la Sí. Música Nacional. Ha terminado una de las etapas del proceso constituyente, que es la votación del Pleno del Consejo Constitucional. Y ahora, a partir del sábado, tiene 5 días la Comisión de Expertas para llegar a un acuerdo, porque la verdad es que se ha impuesto el peor de los escenarios previstos, y es la completa exclusión de la minoría, de la centroizquierda, y una cantidad de enmiendas que son intragables, han dicho varios actores, para aquel sector, y que son de todo el agrado para la mayoría republicana, que es legítimamente mayoría. Pero fíjense que el último de los capítulos fue el cambio constitucional. Y para cambiar la Constitución, no para reformarla, para cambiarla, hay una enmienda que es un candado, pero candado cerrado, chico. candado cerrado, decía mi hija cuando chica. No, ese no. Uy, pero ¿por qué me... Sigamos. Sigamos. Un candado cerrado. Oye, es que escuchen, no sé, que esto es súper absurdo. 2/3 de ambas cámaras tienen que aprobar el inicio de un proceso para generar una nueva constitución. Se arma un comité técnico para que la desarrolle y la proponga, y luego 2/3 de 2 congresos consecutivos, o sea, 4 No años solo el un primer periodo, congreso claro. y 4 años el segundo congreso, ya vamos en 8, tienen que aprobar la propuesta. Así se va a poder cambiar la Constitución si se aprueba la propuesta constitucional, que acaba de terminar de ser votada en el Pleno del Consejo. Ay, Dios mío. ¿Cómo han visto este proceso implacable, Alejandra Matús? No, a mí me parece que ya muchas cosas son de la comedia del absurdo, pero es interesante ver cómo algunos de los argumentos que se daban a favor del apruebo y que en su momento la derecha denostaba como argumentos, digamos, inaceptables, ahora se están usando esos argumentos a favor como aquel argumento, por ejemplo, de que la gente cuando lea el proyecto se va a convencer y va a cambiar la opinión recogida cierto. por las encuestas. Claro. Esta idea de que planteó Kast de que lo podemos dar vuelta. Que de que si la gente lo leyera se daría cuenta que es bueno, y que el foco que se pone en ciertos temas es exagerado o falaz. Es como estar viviendo el mismo proceso, pero ahora como comedia, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez. Entonces, Claro, la primera es tragedia. La segunda es comedia. Es que lo dije mal, entonces aprovechamos de corregir. La primera es tragedia, Y la la segunda segunda es falsa. es o comedia. comedia. Exacto. Bueno, a propósito de esto, fíjate que yo siento que cada vez que veo un nuevo capítulo de esta serie llamada Consejo Constitucional, es como estar viendo de verdad la serie Black Mirror. Para mí tiene un nivel de surrealismo, de lo mismo que dices tú, Alejandro, o sea, cómo se dan vueltas, solo que ahora lo que era antes blanco, ahora es negro, lo que es, en fin. Y ojo con este punto, porque lo comentaste tú el otro día, pero lo quiero reforzar. Mucho se habla de que el 57% de las normas aprobadas son exactamente como llegaron del comité de expertos, ¿verdad? Pero resulta que hay un 41,4% de las normas que han sido propuestas y aprobadas íntegramente por republicanos y por Chile Vamos. Y esto es relevante porque en ese 41% se está jugando el corazón de este proyecto, y sobre todo en el tema de Estado social y democrático de derecho.
¿Por qué básicamente? Y aquí no lo dice un grupo de la ultraizquierda ni de qué sé yo, lo está diciendo reputados juristas que hoy día en una columna en El Mercurio dicen lo siguiente, hacen un llamado a que si se va a establecer el derecho a elegir, por ejemplo, ¿no es cierto?, en salud, que es un tema súper relevante para la derecha, que establezca, dice, por ejemplo, esta columna, después digo quiénes son los abogados, lo que, por ejemplo, dice la Constitución alemana, que en su artículo 7, número 4, dice que permite elegir entre colegios públicos y privados, en la medida que los últimos, es decir, los privados, no fomenten la segregación de los alumnos en función del ingreso de sus padres. O sea, sí, puede haber privado, puede haber público, pero ningún privado va a poder discriminar a una familia porque no tiene los recursos para pagar. ¿Qué es lo que ocurre? La actual redacción del texto, y eso es lo que me parece complejo, al establecer el derecho a elegir en salud y que los fondos serán absolutamente inexpropiables, no da espacio para ninguna cuota de solidaridad. Sin solidaridad no hay un sistema real de seguridad social. Entonces, lo único que dicen estos expertos, digamos que, ok, dejen la libertad, pero agréguenle, así como la Constitución alemana, el punto de que no podrá ser discriminado nadie por no tener plata para entrar a una clínica privada, por ejemplo, o algún aspecto que permita que en el tema previsional, tus pensiones, haya una cuota de solidaridad para poder avanzar mínimamente hacia un sistema de seguridad social. Y eso no está contenido en el texto hoy día. ¿Se entiende o no? Perfectamente, como se te olvidó, son juristas demócratas cristianos todos los que lo firman. Sí, entre ellos Javier Couso, Elisa Walker, José Ignacio, bueno, en fin, varios, Edgardo Riveros, en fin. Bueno, se entiende perfecto porque uno de los argumentos de esta distorsión del Estado Social de Derecho que finalmente se produjo en las votaciones del Pleno del Consejo, alude a la Constitución alemana. Dicen, bueno, pero si en Alemania hay un Estado Social de Derecho, pero establece la provisión mixta y permite entonces en materia de educación, de salud, pero efectivamente agrega a continuación provisión mixta, pero sin discriminación por ingreso. Alguien que tiene el sueldo mínimo o que tiene la mediana, 500.000 pesos o menos, que quiere ir a una ISAPRE con su 7% legal de descuento, no le alcanza para ningún plan. No le da. Entonces, ¿qué libertad de elegir? Ya, Alejandra. Y yo creo que esto se ve mucho más nítidamente si uno lo ve en casos de la realidad chilena. Cuando se habla de solidaridad, las personas pudientes tienden a pensar que le van a quitar recursos legítimamente ganados y por lo tanto les va a perjudicar para favorecer a quién, a los menos favorecidos, o a los flojos. En su mentalidad tiene, en algunos casos, tiene apelativos, ¿no? El flojo, el que no se esforzó, el que esto. Entonces, ¿yo por qué voy a compartir lo mío con el otro? Pero resulta que si lo miramos desde la perspectiva de la propiedad, los ingresos del Estado, la mayoría de los ingresos del Estado, o por lo menos el 50%, corresponden al IVA, que lo pagan los pobres. El Estado, y cuando hay un problema con la propiedad privada, como la construcción irresponsable, anunciada a sabiendas de edificios sobre las dunas de Concón, que por criterios de bien común, si se hubieran atendido, no estarían construidos ahí. Pero como no se atendió el criterio, no se atendieron la alarma, se cambió la legislación para que se pudiera construir, ahora que hay un problema creado estrictamente por decisiones privadas, por el derecho a elegir, por gente con dinero suficiente para pagar esos departamentos, ¿quién tiene que resolver el problema? El Estado. ¿Con qué recursos? Con los recursos de los menos favorecidos. Entonces, no existe un país, no existe una sociedad posible donde todas las provisiones, puedo ganar todo el dinero del mundo, pero no me puedo instalar una red eléctrica que funcione solamente en mi casa. No es racional. Entonces, hay muchos servicios, carretera, electricidad, emergencias, terremotos, donde es el colectivo el que tiene que actuar. Y los recursos públicos se generan casi todos por bienes públicos como el cobre, que es de todos, o los impuestos que pagan mayoritariamente en Chile, porque tiene un sistema regresivo de impuestos, pagamos los trabajadores y trabajadoras, porque nosotros aquí podremos tener un ingreso mayor que la mayoría, pero somos trabajadores, vivimos de un sueldo. Los propietarios no cotizan, por lo tanto no pagan ISAPRE, no pagan AFP, normalmente tiran facturas,
se ahorran el IVA, tienen numerosos descuentos gracias a políticas públicas y estatales que los han favorecido históricamente. Entonces, no es solidaridad solamente, también es el derecho de propiedad de las personas que gastan, pagan impuestos, que se les descuentan toda suerte de impuestos, tener un seguro de salud adecuado, educación adecuada y bienes públicos adecuados, tal como tienen ellos en exceso, gracias muchas veces a transferencias que hace el Estado hacia los más pudientes. Claro. Bueno, las aseguradoras privadas funcionan justamente así, con aquel que no lo necesita y paga su prima, bueno, le proporciona a aquel que sí lo necesita. Es el criterio, o sea, un fondo común para poder repartirlo eficientemente. Pero lo que ustedes mencionan de este garantía que da José Antonio Kast, que es el autor finalmente de este anteproyecto, en el sentido que va a darlo vuelta con una campaña comunicacional eficiente, fíjate que no es poco viable, a pesar de que solo ha crecido la intención de voto del en contra, como va a aparecer o en desacuerdo. No es nada descabellada en la medida en que tenemos, desde el plebiscito de salida del proceso anterior, a 3 millones de chilenos y chilenas que no votaban porque no les interesa la política y que por lo tanto son muy vulnerables a el tipo de campaña comunicacional que suele hacer la ultraderecha, no solo en Chile, sino que en todos aquellos países donde se ha hecho del poder y ha ganado gracias a campañas comunicacionales que simplifican el mensaje, que mienten derechamente o que utilizan eslogan para convencer de un problema complejo, ofrecer soluciones simples como la libre elección o la propiedad de las pensiones. De la propiedad de la pensión. No ha habido nadie, ni en el proceso constitucional anterior, ni en los programas de gobierno, ni como campaña, que plantee la expropiación de los recursos de la AFP. Las AFP no son dueñas de los fondos, o sea, son uno tiene que ser dueño administradoras. De lo que uno tiene que ser dueño es de su pensión, bueno, no del fondo cuando no está aquí. Por lo demás nadie es dueño, porque anda a pedírselo a Falabella lo que no importa, suponiendo en el hipotético caso de que tú creas que tienes tu cuenta, que tienes tu plata, nadie está planteando la expropiación, porque no es necesario para reformar el sistema. Pero yo iba justamente a eso, porque me interrumpiste. Justamente a eso, es que la simplificación de la idea y la venta del merchandising constitucional facilista es bastante eficiente en un electorado que es despolitizado. Y no quiero decir con esto ni que sea un pueblo tonto, ni que sea un pueblo ignorante. Lo único que quiero decir es que al ser personas que están obligadas a votar, simplemente no les importa ni se interesan en tomar una posición fundada respecto de aquello por lo cual han obligado a concurrir a las urnas. Bueno, convengamos que también hay deficiencias comunicacionales y de acción política de las fuerzas, entre comillas, progresistas. Porque si José Antonio Kast ha sido eficiente en esta campaña con mentiras o sin mentiras, es porque hay un campo abierto donde muchas veces las fuerzas progresistas se conforman con hacer política en Twitter o dando cuñas para los medios de comunicación, pero no hay educación política en las bases. De acuerdo, si la eficiencia y la superioridad propagandística de republicanos es incuestionable, lo probaron en el plebiscito salida del primer... y eso significa que el adversario es débil, y porque es débil, o porque tiene malas ideas, o porque es ineficiente y no sabe hacer campaña. Jefa, yo quisiera agregar lo siguiente, me parece que hoy día, más allá que las encuestas efectivamente muestran que el en contra solo sube, no sabemos, pueden pasar muchas cosas en estos 2 meses y en ese sentido creo que hay que ser súper prudente porque no sabemos, incluso se llegó a decir que podíamos no terminar plebiscitando nada, cosa que ya fue descartada porque para eso se requerirían más de 3/5, los 3/5. Pero lo que importa hoy día es, ¿cómo se arregla este texto? Si tiene arreglo. Una pregunta válida es, ¿tiene arreglo un texto? Ahí está Isidro Solís sudando la gota gorda, exacto. pero lo más gracioso es que... De amarillo. Es que hay un grupo pequeño, diríamos, de gente que se conoce en el barrio, los partidos más pequeños, no en el club, en el club ordinaria. Claro, en la vecindad. En el CITE.
pero con mucha prensa, con mucha posibilidad de difundir su idea y sus gestiones, tratando de, o sea, los que estuvieron por el rechazo, pero que prometían una que nos una, ¿no? El rechazo amoroso. El rechazo amoroso está tratando de enmendar esto, pero no tiene todavía la complacencia de republicanos, probablemente no la tenga, ni tampoco tiene la complacencia de las fuerzas que estuvieron por el apruebo y que probablemente ahora están silenciosamente por el rechazo. Claro. Entonces son gestiones muy, en mi opinión, muy microscópicas que no sé cuánto permeen en la sociedad. Pero solo para terminar el punto que quería señalar, el sábado la comisión experta recibe el texto al borrador y de ahí en más todo lo que pueda hacer, porque la comisión experta podría cambiarlo todo, pero lo que está claro es que si no hay un acuerdo entre los partidos políticos para efectivamente alcanzar esos consensos no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque devolviendo el texto intervenido por los expertos y sacando todas las cosas que están mal escritas, mal redactadas, que ojo, mal redactar no es solo, oye, que escriben mal, no, es que el mal escribir o el escribir mal para una constitución puede tener efectos desastrosos. Entonces, por eso es tan importante corregir. Pero aquí hay cuestiones de fondo, como lo que estamos hablando respecto al Estado Social y Democrático de Derecho, que además es la piedra angular y que la comisión de expertos dejó bien puesta. Y en eso hubo consenso desde republicanos hasta los comunistas. Pero dicho eso, si no hay acuerdo de los partidos, no es mucho lo que va a poder hacer la comisión experta porque luego lo devuelven al Consejo y el Consejo lo puede votar a favor o no. Es que además la comisión experta, por su naturaleza, no es el soberano. Entonces, claro, no es el yo soberano. Creo que se van a inhibir legítimamente de decir, bueno, ahora volvamos al proyecto como lo hicimos antes. No, sería absurdo porque la gente votó por los republicanos y los republicanos tienen mayoría en ese... Entonces, pueden hacer cambios cosméticos, formales, de formalidad, pero no van a retrotraer este documento al estado del primer documento de comisión de expertos. Claro, son dos problemas. Sí. Primero, la legitimidad del órgano elegido versus un órgano designado. Y segundo, la relación de fuerza que hay en ese órgano elegido, donde mandan republicanos. Pero efectivamente hay muchas presiones y ha habido un despliegue de los medios de comunicación tradicionales con entrevistas de Juan Sutil incluido. Juan Sutil, te lo iba a mencionar. Que han presionado en la dirección de hacer viable este proceso. ¿Pero por qué, Yasna? Porque a los empresarios... Porque funcionan los negocios. Porque esto es malo para los porque negocios. Esto es pragmático también. Si los empresarios en Chile pueden ser muy ideologizados, muy de derecha, y es una característica súper propia que tiene el empresariado chileno, pero independientemente de aquello, también son pragmáticos y quieren ganar plata, pues si para eso está en una empresa, para eso armáis un negocio. Y si este proceso no concluye bien, bueno, va a tener dificultades en un montón de aspectos, desde la inversión extranjera, la inversión nacional, etcétera, etcétera. O sea, la paz social, la estabilidad del país, etcétera. Y eso influye en los negocios. Por eso Juan Sutil no es menor que diga, ojo republicanos, paren un ratito el leseo, porque esta no es la constitución de ustedes. Ahí están actuando mal, lo dijo César Barros en otra entrevista, o sea, también, paren el leseo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿va a haber esa cuota de cordura que se necesita? Yo no sé si decir que estoy pesimista o más bien cauta, pero bueno, Chile Vamos ya demostró que puede tomar el control del proceso. Lo hizo en la primera votación polémica sobre que todo ser humano es persona. Los 4 votos, Gallardo, Luchans, Becker y Hut. Le bastaron 4 abstenciones y con eso toma el control y toma la manija. El punto es si hay esa voluntad. ¿Qué tan radicalizada está la derecha? Es que aquí viene el factor electoral, Yasna, porque yo conversaba, ponte tú, con una persona que conversa mucho contigo en la radio de la Universidad de Chile, nuestra radio, que es Miguel Ángel Fernández, analista político de la UDD, y él decía, no puedes analizar nada de lo que está pasando, ni en el Parlamento con la ley de usurpaciones, ni en el Consejo Constitucional, si no estás entendiendo la clave electoral con la que está actuando particularmente la derecha y las derechas, como habla él, que son todas las elecciones que se vienen, partiendo por las municipales y terminando por las presidenciales. Así que, chicas, nada que hacer. Se nos acabó el tiempo porque tenemos que hablar de lo realmente importante. Eso. Y en las mascotas. Ya, lo permanentemente importante. Que trascienden a las constituciones, a las leyes y a las reyes. Chile país animalista, ya te dije. Sí, pues ¿quién no tiene una mascota? Ya. Las que tienen nietos, pues, como la misma, pero el resto no tenemos claro, las que no tenemos esa alegría. Sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que atrás nuestro están las fotografías de las mascotas que enviaron nuestros auditores y auditoras, nuestro público. Y el equipo. Y el equipo que se subió por el chorro y aprovechó de meter a sus querubines. Mira. El chico, a ver quién más.
gatito precioso. Se quedó pegado con Chico. Se quedó pegado con ya. Chico. El Chucho. Chucho. Oye, casi puros gatitos. No, el primero No, era un perrito. los gatos tienen prevalencia en esta muestra, hay que decirlo. Sí, aquí somos cat lovers. Sí, cat lovers. Bueno, pero además, Ay, Curi. en la Ya. opción interactiva de la semana pasada, Ya. acuérdense que yo me había quedado sin mascota. Porque Mirna tiene a Cronos, que es el leopardo, que le dice, Mirna, quédate callada, Mirna, acuérdate del tiempo. Y la señora Matus Implacable tiene a su Señorita, cuervo. la boquita te queda donde mismo. Señorita, Ay, chuta. Sí. señorita Matus, se me movió un poquito la boquita. Tiene a su cuervo. ¿Y para qué el cuervo? Que me da todo puras esto? malas ideas. Que le po. dice, no seas tan mala, ponga ya. No, el cuervo me da puras malas ideas. No Sí, siempre el se cuervo me le parece. dice, vamos con la maldad, vamos con la... Edgar y Cronos. Exacto. Pero yo me quedé sin mascota y me iban a proponer un Nombres. el nombre. Porque yo dije que tengo gato y que mi mascota Claro. favorita es gato. ¿Y ahí? O gata. Y los nombres que me propusieron son los siguientes. Vamos. Pedrito, pero por Pedro Pascal. Ah, Ya, al tiro me quedé con por eso. eso le ponemos ya. Pedrito al Claro. tiro. Ahora, si es hembra, Coca, Odette, Clio, Felina, Jazz. ¿Será por Jasna? Ya, Jazz. Ya está bonito ese. Nefertiti, me encanta. Nefertiti, Nefertiti. No, Nefertiti yo creo que está a la Nefertiti, altura. sí. Ya. Sí. Ali Yami. Al Yami también. Ale, Jasna. Al-Yami. Mira. Ale, Jasna, ya, y Mirna. y Mirna. Ay, que está bonito. lindo. Al Yami. Al Yami, Ya, listo. listo. Se Al-Yami. imprime. Ya. Bueno, Sí, sí, podría sí. ser Millal. Ya, podría no, ser- ya. No te pongas. Después, Brigitte. Está buena. Cala, Linda. Luna, Nabo. Ya, yo creo que vamos por al Al Yami. Yami. Al Yami. Porque además Al Yami, no sí. tiene género, puede ser masculino Eso puede o femenino. ser Sí, no binaria al también, Yami. no binario. Sí, perfecto. Ya, po. Ya. Nos quedamos con Almagi. Al Al Yami. Yami. Al Yami. Por Alejandra. Es que le gusta hacer la primera. Sí, pues, ella, por eso Mirna. No, Alejandra, pues, Jasna, Mirna. Mirna. O sea, de izquierda a derecha. Exacto, al Yami. Oiga, gracias. Oiga. Por lo que me toca. No, geográficamente. Ah, ya. Ya. Y la próxima opción interactiva ¿Ya? es la siguiente. Vamos. Resulta que en este programa nos apodamos como Matea la Mirna, Sí, porque, la apodaron. Yo no me puse así. porque le gusta el estudieque. Implacable la Alejandra, autoexplicativo. No, no está exactamente. Y Tampoco jefa, yo quería eso. No es de, está de más explicarlo. y a mí me llaman La jefa, jefa, porque porque eres tiene la el don de jefa, mando, pues. por la ¿Por qué eres actitud, la jefa? Sí, es mando. Porque porque, además es la jefa. porque coordino, eso es Porque todo lo que me además permiten la hacer. dueña Oye, de casa. solo porque coordina. Sí, sí, no, ya no, listo. ella no. Sería todo lo que me permiten hacer, no me hacen caso en nada, Ya. pero porque tengo como esa actitud, no sé, po. Ya. Esa Bueno, actitud de la- buena para mandurrear. Manducona, sí, Claro. mandona. Eso. Ya. Eh, Entonces, bruja. Tome. bruja. No, pero si brujas somos todas. Sí, es verdad. Sí, Sí. yo me considero Sí. brujita. Brujita. Ya, entonces la invitación, esta introducción fue hecha porque la invitación Ya. a nuestro público es la siguiente. Dale. Pónganos otro apodo. ¿Cómo le no, pondría? Ay, no. Ah, no. ¿Cómo le Capaz pondría a salga. Mirna Schindler? Qué pésima idea, ya. Mala ¿Cómo idea. le pondría a la suscrita Yasna Levin y cómo le pondría a Alejandra? Ya, pero ¿Le con poder gusta de que sea veto. implacable? ¿Le gusta que sea Matea? ¿Le gusta que sea jefa? O si le gusta igual. También, Otro, pues, pues, uno puede Otro tener ponga más, otro, claro. a lo mejor. Claro. Ahora, nosotros somos dueñas de acoger o no acoger ese Ese apodo. apodo, claro. Porque sea muy feo. Claro. Por favor, se excluyen vulgaridades, se excluyen Entonces, no, ofensas. se acabaron todas las posibilidades. Ya no queda nada. Ya. No, Manden en ofen- blanco. Vulgaridades sí, ofensas no. Ya, Que es ok, distinto. estoy de Pero si acuerdo. nos ponen una vieja C al lado. Bueno, ustedes saben, ¿Por qué una no, dices infidencia a nuestro público es que nosotros en otro programa que hacíamos, el Pauta Libre, Ya. nos pusieron viejas agrias. ¿A ti te Viejas han agrias. puesto? No, a todas. A mí Y las también. cocheras de la muerte. También nos pusieron las está bien. cocheras de la Sí. muerte. ¿Puedo contarte Sí. dónde vienen las cocheras? Están 30 terminando. segundos. 30 segundos. Carlos Larraín, ya sabemos la historia, se apagó el computador, al Ya día apretó el siguiente botón. yo lo llamo, pero no lo mismo. Y en un programa de radio, a ustedes dos, porque yo me salvé las cocheras de Las la muerte. cocheras de la muerte. Y nosotros Me tenemos un encantó. grupo. Nuestro grupo de WhatsApp se llama La Cochera de la Muerte. Cochera de la Muerte. Toma, Gracias, Larraín, Carlos toma. Larraín. Cocheras, agrias, lo que quiera pongan ustedes, un apodo a cada una por separado. Muchas gracias. Recuerden, nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Descabelladas de Uchile TV
y repetirlo el Los viernes. viernes. Los viernes, ya. ¡Chao! Adiós. Que estén muy bien.